matemática. Trataré la universalidad de las matemáticas que propone Bishop: contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar con relación al conocimiento matemático panhumano. En un segundo momento trataré la función, la valoración social y la responsabilidad de las matemáticas en el desarrollo social y cultural. Explicando primero en qué consiste cada una de ellas, vistos desde espacios no educativos, girando alrededor de las actividades matemáticas universales. Ya en un tercer momento hablaré de las matemáticas de una persona invidente. Sin más, comenzaré. Las actividades matemáticas universales, propuestas por Alan Bishop, que desde el contar, el localizar, el medir, el jugar, el explicar, se construye saberes propios en cada cultura. A esto le vamos a llamar conocimiento matemático panhumano. La primera actividad es contar y consiste en asociar objetos con objetos u objetos con números. La necesidad de asociar objetos con objetos viene dada de explicar objetos desconocidos, asociándolos con cantidades. Por ejemplo, un grupo de animales que no se distingue se puede decir o se puede asociar con los dedos de una mano. O asociar objetos con números viene dado por la necesidad de explicar, de tratar de verbalizar las cantidades. También el asociar objetos con números viene dado para llevar registros. Se complica la situación cuando se quiere asociar siempre objetos con objetos. Se tiene que sistematizar el conteo con números. Hay diferentes formas de llevar el registro. Se puede llevar a través de las rayitas, cada rayita corresponde a un objeto, o a través del abaco, que su función es muy simple. También se puede dar a través de los jeroglíficos. Los antiguos egipcios crearon este sistema de escritura, pues donde plasmaban diferentes cantidades y diferente información. Una forma de llevar registro muy interesante es el quipu, que lo utilizaban los antiguos egipcios, los incas, para llevar la contabilidad, para llevar un registro del quipu. En quechua significa nudo, y es que a partir de nudos y cuerdas, los incas podían simbolizar las diferentes cantidades. Por ejemplo, el 1 era construido a partir de un nudo y una vuelta. El 2 era construido a partir de un nudo y 2 vueltas. El 8, un nudo y 8 vueltas. También construían números muy grandes. Cabe resaltar que el sistema que utilizaban los incas para llevar su registro numérico se basaba en el sistema posicional decimal. Para construir un número grande, por ejemplo, el 658, partían de abajo hacia arriba para simbolizar las unidades, las decenas y las centenas. Es interesante, los invitaría a que investiguen en qué consistía este sistema de conteo, porque más que un sistema de conteo, era un sistema de escritura que utilizaban los incas pues para guardar mensajes secretos. Existen diferentes sistemas de contar, como el contar con el número 1, donde todos los números se pueden construir como la suma de este número. El 5 son 5 unos, el 8 son 8 unos. La base de este conteo de 1 a 1 se construye en los sistemas de numeración cretense y el sistema de numeración egipcio, donde cada rayita correspondería donde una rayita corresponde al número 1, y así sucesivamente se van construyendo los números. En el sistema de numeración, cada vez que se completan 10 mismos elementos, sucede a otro. Por ejemplo, 10 rayitas serían 10 una montañita, perdón, y 10 montañitas sería una espiral. Y así sucesivamente se van construyendo los números hasta alcanzar 1.000.000 de unidades. Está el sistema de contar por pares. Este se relaciona mucho con el cuerpo, porque el cuerpo viene dado de a dos manos, 2 ojos, 2 orejas, y lo utilizaba la tribu de los bosquimanos en el África Central. Ellos solo tenían 2 números, el sa y el to, el 1 y el 2. A partir de estos números construían los otros números, el 3, el 4, el 5, en forma sumatoria. El 3 era construido
con el 2 y el 1, el 4 con el 2 y el 2. Un ejemplo de cómo pronunciaban el número 6 es toa, toa, toa. O el 8 es toa, 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 toa. Ya pensar en cantidades muy grandes es muy difícil entenderlos para el receptor en la tribu de los bosquimanos. Ahora hablemos del sistema de conteo por pares compuestos. Los paraguaya o toba, ubicados en el sur de América, tenían 4 vocablos para asignar al número 1, 2, 3 y 4. Ese sistema es compuesto porque no únicamente se basa en sumar los números para obtener los otros, sino también utilizar la multiplicación. Pensemos en el número 5. Era construido como la suma del 2 y el 3. El 6 ya era mencionar el 2 y el 3 en forma de multiplicación, 2 veces 3. El 7 era sumarle una unidad al 6. El 8 es 2 veces 4. El 9 es sumarle una unidad al 8 y el 10, como dijimos que todos los números se construyen a partir del 1, el 2, el 3 y el 4, pues se construye sumándole 2 unidades al 8. Necesidades diferentes, evolución de números diferentes. Aquí quisiera comparar los aborígenes australianos con la cultura occidental, con nuestra cultura. Sucede que los aborígenes australianos no tuvieron la necesidad de utilizar números muy grandes. Ellos se quedaron con unos pequeños, mientras que la cultura occidental sí tuvo la necesidad de hacer cálculos con números grandes. A partir de esa habilidad con números pequeños que tenían los aborígenes, entendieron muy bien cómo funcionan las combinaciones y las manejaban al derecho y al revés. Esto se refleja en un juego que tenían ellos de Kunz, que trataba de combinar muchas cartas. La cultura occidental, por otra parte, sí tuvo esa necesidad de utilizar números grandes. Por ejemplo, en el manejo del presupuesto de una nación, que se da en millones y millones. Los números de votantes en unas elecciones, millones y millones. Hablemos de distancias tan grandes como las que hay entre el Sol y los diferentes planetas, o las áreas que se encuentran en la Tierra, que se miden en hectáreas, o los volúmenes de los planetas como Júpiter, son muy, muy grandes. El hombre así ha inventado números muy grandes, como el Google, que es 10 a la 100. Una curiosidad es que este número, el Google, le da el nombre a la empresa Google. También está el Googleplex, que es 10 a la 100. No, es 10 a la Google, o sea, 10 a la 10 a la 100. Este número es tan grande que se crea una analogía, que no existe una hoja tan grande en el universo que pueda contener tantos ceros como el Googleplex. La siguiente actividad es localizar y consiste en la relación de un objeto con su entorno espacial. Aquí hablaremos en particular del hombre con su entorno. Y el hombre siente esa necesidad de localizarse en su terreno porque ya que el terreno provee los alimentos, también tiene peligros, provee de hábitat al hombre. Entonces es importante esa relación que se necesita establecer entre hombre y entorno. La localización en algunas culturas. Hablemos de los nativos de tierras altas de Papúa Nueva Guinea. Ellos poseen diferentes palabras para referirse a la inclinación de terreno, pero no poseen palabra alguna para referirse a horizontalidad. Bueno, el lugar donde ellos viven es escarpado, con montañas inclinadas, donde hay precipicios, donde hay abismos, y no hay un terreno lo suficientemente llano para que ellos puedan decir o entender el concepto de horizontalidad, lo cual sí lo tendrían habitantes de islas, porque el mar y su llaneza permiten entender este concepto. Ahora hablemos de los aborígenes australianos, una cultura que tiene una excelente localización. Ellos entienden y pueden interpretar la posición del sol, su posición en la tierra. Ellos viven en una zona árida, monótona, desértica, donde no hay árboles. Ellos también leen su entorno y por eso se localizan muy bien. Se dice que tienen una brújula interiorizada. Una anécdota cuenta un investigador y es que cuando se le preguntó a un aborigen australiano qué hacía cuando se perdía, él respondió que se iba para la casa. Esto significa que él, o en general su cultura, no tenían este concepto de perderse por lo anterior. Y también esta capacidad de localización que tienen los aborígenes es que establecen historias, mitos, sueños con relación a su espacio. En cualquier lugar que ellos estén, te pueden contar una historia. Ahora hablemos de los polinesios, aquella cultura que tuvo la osadía
de colonizar varias islas en el Océano Pacífico, debido a su excelente localización. Aquí en particular hablaré de los polinesios que se establecieron en las Islas Marshall. Ellos diseñaron este tipo de mapas que con materiales que proveían las islas como tiras delgadas de fronda de cocotero, raíz de pándalo, fibra de coco y conchas, eh, mm, daban significado a lo que ellos entienden por entorno. Las conchas simbolizaban las islas, pero entonces, ¿qué simbolizaban las otras partes que se muestran en el mapa? Y lo que sucede es que estos mapas no solamente representaban las islas, sino también corrientes, olas, mareas, tenían una perspectiva de entorno dinámico, una idea que también comparten el pueblo navajo, ubicado en el sureste de los Estados Unidos. Ellos también poseen una perspectiva dinámica del espacio. Todo está en constante cambio. Ellos, en su lengua, poseen muchos verbos. Es por eso que expresan todo en acción. Esta idea de entorno dinámico contrasta con la idea del entorno en la cultura occidental, que es estático, ya que el espacio se ve desde el objeto y la relación con otros objetos. El pueblo navajo estaría de acuerdo con el filósofo Heráclito, de no se puede cruzar dos veces por el mismo río, porque las aguas cambian. Una forma en que diría el pueblo navajo, vamos al río que se encuentra cerca de la carretera, es vamos donde las aguas fluyen. La tercera actividad es el medir, que se ocupa de comparar, ordenar y cuantificar. El medir surge de la necesidad de comparar, de establecer qué es más que algo, qué es más pesado que esto, qué es más largo que esto. El entorno proporciona la medida y los elementos a medir. Esta es una idea que siempre se tiene que tener en cuenta, y es que el entorno es aquel que brinda todos los elementos y genera las necesidades. El cuerpo ha sido el primer instrumento para medir en todas las culturas. Está en la unidad como el brazo, la cuarta, el paso. Además, el codo, el pie, la pulgada, la braza, la yarda, entre otros. Pero ¿quién ha utilizado el cuerpo para medir? Por ejemplo, yo descubrí que de la punta del pie hasta mi ombligo hay 1 metro. Y ese metro lo he utilizado para calcular longitudes, más que todo de alturas. Y puedo expresar a partir de ese metro qué tan alto es una pared a través del metro. Es interesante. Y yo creo que ustedes también habrán utilizado el cuerpo para medir. Ahora hablemos de los Peye, que es una tribu en el África. Utiliza el copi. El copi para ellos es un cuenco con el que miden el arroz. Y a partir del copi crean otras unidades como el balde, el bidón. El balde corresponde a 24 copis y el bidón corresponde a 44 copis. Por otro lado está la tribu Tebne en el África, que tiene otros tipos de unidades. Ellos, para expresar una longitud larga, un camino, ¿sí? Un trayecto muy largo, se refieren con una expresión una jornada de viaje. Quiere decir una distancia muy, muy grande. También tienen otra unidad que es la angurula, que significa trayecto entre dos aldeas. Se sabe que los trayectos entre las aldeas pues no son uniformes, no tienen la misma distancia. Así que esta unidad lo que refleja es que la distancia no es tan larga ni es tan corta. También poseen una expresión para referirse a distancias muy corticas. La distancia suficiente para reír mencionarían ellos. También tienen una unidad para el cuerpo y es el alfatín, distancia abarcada por los brazos extendidos. Para nosotros, la brasa. Cabe mencionar, hay unidades de otras culturas que no se pueden precisar. Por ejemplo, esa jornada de viaje. ¿Cuánto es en metros esa jornada de viaje? No se puede precisar. Todos por lo general pueden percibir longitudes, áreas y volúmenes a ojo. Coloquemos un ejemplo, cuando se hace un trasteo. No es necesario pasar el sofá por la puerta para ver si cabe o no cabe. Simplemente, a ojo, se puede decir si cabe o hay que girarlo. También cuando se va a comprar la ropa, allí uno dice, ¿será? Esa ropa es como muy pequeña, ¿me cabe? Otra idea que cabe mencionar son las longitudes. Las longitudes también se pueden estimar a partir de la escucha. Iba un investigador junto a un nativo Tebne caminando de una aldea a otra, cuando se escucha unos golpes. Allí el nativo Tebne dice, ve, ya estamos cerca de la casa. Y esto porque él reconoció la actividad humana. Estaban trillando el arroz y él comprendió que ya estaba cerca de su hogar.
nosotros también hemos tenido esto de escuchar algo y decir, ya estamos cerca de este lugar. Ahora hablemos de los nativos de Papúa Nueva Guinea. Ellos tienen una forma particular de comparar áreas. Ellos no utilizan el ancho por el alto, multiplicar el ancho por el alto, sino ellos suman el ancho por el alto para saber si dos áreas son iguales. En forma de comparación, a ellos les funciona. No es tan preciso para nosotros. Ellos también tienen otros aspectos para estimar si las áreas de dos terrenos son iguales. Primero, tienen que tener forma rectangular y segundo es que a ojo pueda verse que la forma es igual. Bueno, contrasta con nuestra forma de precisión. Nosotros únicamente multiplicaríamos el ancho por el alto y ya tendríamos. Ahora, tomemos una pausa activa. Para ustedes, los invitados, quisiera proponerles la siguiente situación. Imaginen estos dos rectángulos y consideren los huertos. Y yo les pregunto, ¿cuál escogerías y por qué? Esta pregunta no tiene trampa. ¿Alguna razón se les ocurrirá para escoger alguno de los dos? Y quisiera escucharlos. Michael, de pronto el de la derecha. ¿Por qué? Pues a pesar de que no se nos dan medidas de su área, uno puede, mediante la visualización, determinar que hay mayor área verde en la figura de la derecha. Por lo tanto, me proporcionaría mayor cantidad como de área cultivada. Pero si usted le puede poner una unidad de medida al pequeño que sea mayor que el lado derecho, todo depende de la unidad de medida con que se le da el objeto. Pero a simple vista, pues uno elegiría la derecha. Listo, tú elegirías el derecho. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera participar? Buenas tardes. Pues lo mismo que el compañero anterior, yo escogería el de la derecha porque pues más a simple vista. Sin embargo, como dices que no hay trampa, pues no me atrevería a pensar de que, digamos, estuviera viendo uno que está más cerca y otro que está más lejos, sino que me imagino que los dos están sobre un mismo plano, por decirlo así, y los puedo comparar. Porque si estuviera uno más cerca que el otro, pues me podría engañar la vista así de una forma, pues me podría engañar la vista. Pero si están los dos sobre el mismo plano, pues se apreciaría que es más grande el de la derecha y por tanto, pues va a tener más cosecha, por decirlo así. Interesante forma de pensar. ¿Alguien que no comparta la misma opinión que las otras dos personas? ¿Elegirían el del lado izquierdo? Bueno, entonces a partir de las dos ideas que nos dan los compañeros, quisiera decir esta pregunta de dónde surge. Esta pregunta se la realizó un investigador a un miembro, a un nativo de la cultura de Nueva Guinea. Y le preguntó lo mismo, imagina los huertos con los siguientes tamaños. ¿Cuál escogerías y por qué? A lo que él responde que depende. ¿Depende de qué? Depende del terreno. Si el terreno tiene buenas tierras para el cultivo, si tiene drenaje, si tiene sombra, o sea, lo que se concluye aquí es que nosotros tenemos esa cultura arraigada de tratar de explicar todo con números. De si no tiene un valor numérico, entonces no se podría estimar, no tendría valor. Es interesante esa forma de pensar de otras culturas y por eso traje este ejercicio para la ponencia. Muchas gracias por su participación. La siguiente actividad es diseñar y consiste en representar una idea o proyecto antes de ser llevado a cabo. Es más como una planeación a un hacer. Esa planeación se puede hacer a través de la imaginación, dibujando en arena, en cuaderno o en este mundo digital del momento en pantallas electrónicas. Para diseñar es necesario planear el proceso, estructurar el paso a paso para desarrollar una idea.
El diseñar está presente en proyectos grandes, en construcciones, en la agricultura, en la construcción de monumentos y estructuras grandísimas. Pero también se podría ver desde una ramita para diseñar un bastón. Entonces, para diseñar un bastón, ¿qué se tendría en cuenta? Se miraría qué ramas son innecesarias, cuál es la longitud del bastón que requiero, lo pulo y si es el caso, lo barnizo. Y así obtenemos el diseño de nuestro bastón. El diseñar está relacionado totalmente con la naturaleza, porque es ella la que nos proporciona diferentes materiales, como la arcilla, la madera, los terrenos. Esto para construir canastos, ollas, una casa, una cama, etcétera, con diferentes fines, sea domésticos, decorativos, incluso religiosos. También el diseño está presente en la construcción de casas. Es necesario para el hombre construir un lugar para vivir. Y pues dependiendo de los elementos que nos proporcione la naturaleza, la haremos de diferentes maneras. Sea de madera, sea de barro y paja, sea de tierra. También si el ambiente o la naturaleza nos provee materiales como la boñiga, la popó de la vaca. Se utiliza y se hace una mezcla con este material y algunos habitantes la utilizan para construir sus paredes. Es muy práctica, los aísla del calor y del frío. También hay una idea implícita en el diseño de las casas y es las figuras geométricas. Hablemos nuevamente de los Pelle. Ellos, para construir sus casas, utilizan los ángulos rectos. Ellos saben que si los lados opuestos de un cuadrilátero tienen la misma longitud y las diagonales también miden lo mismo, la figura resultante será un rectángulo. Esta idea les ha permitido construir sus casas de manera muy precisa. Esta idea pues no la verbalizan, pero la tienen y es interesante descubrir que otras culturas también tienen esta capacidad de ver las matemáticas. Ahora hablemos del jugar. Lo defino así: es entretener, aprender y desarrollar habilidades a través del juego. Cada uno de nosotros tendremos una definición diferente de jugar. Esta es la que traigo yo. El jugar tiene varias características, no solamente es para niños, los adultos también juegan. Ellos utilizan sus propios juguetes como motos, carros, también el computador. Una característica esencial del juego es la interacción, que muchos pueden jugar. Y esta es una característica que no tienen las otras actividades. Y es tan importante esa socialización. Otra característica del jugar es que los juegos se establecen a partir de reglas, y estas reglas son las que nos mencionan cómo se juega, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El jugar con cuerdas es muy extendido a lo largo del planeta Tierra. Por ejemplo, está el juego de hacer figuras con una cuerda, que lo vemos en el África, en India, en Nueva Zelanda y también en tribus primitivas como los Inuit, que se ubican en Alaska. Y ellos como que perfeccionan más este juego porque utilizan manos, bocas y pie. También está un juego interesante que es el tirón de orejas. También utiliza cuerdas y consiste en que dos contrincantes se unen con una cuerda fina enganchada en sus orejas y comienzan a tirar. El primero que se rinda, pues, es el perdedor. Hablemos también de la relación de los juegos y la geometría. Juegos utilizan esferas, como el billar, que ya es conocido, el fútbol. En esta ocasión hablaré de la moma, que es jugado por los muiscas. El juego consiste en tratar de sacar la bola del círculo, lanzando otra bola con fuerza y puntería. Está muy relacionada a las piquis, de sacar a través de un golpe las piquis que se encuentran en un círculo. No recuerda a la infancia. La última actividad es explicar y consiste en responder preguntas a ellos que surgen. En nuestra vida cotidiana explicamos. Con relación a las matemáticas diríamos que esa explicación debe ser con ideas puntuales, claras y justificadas. Algunas características de explicar son: para explicar se hace uso de representaciones y luego hablaríamos desde los polinesios. Ellos, para explicar su entorno dinámico, pues hacen uso de estos mapas, que sin una representación física, pues no entenderíamos cómo los polinesios ven la naturaleza. También es importante la experiencia en el momento de explicar, porque
justamente los polinesios adquirieron esa habilidad de localización estando en mar, pensando en cómo se mueve el mar, cómo es esa interacción que hay entre los diferentes tiempos atmosféricos, la posición del sol. Es importante la experiencia a la hora de explicar. Es como la experiencia hace al maestro, la práctica hace al maestro. Ya para terminar esta primera parte de las actividades matemáticas, concluyo. Las necesidades, el entorno y las actividades matemáticas universales determinan los propios saberes matemáticos de cada cultura, que han servido para explicar y comprender el mundo. La siguiente parte hablaré de la función, la valoración social de las matemáticas y la responsabilidad de las matemáticas en el desarrollo social y cultural. Explicaré a qué da respuesta cada una de ellas. Por ejemplo, la función pues responde a para qué sirven las matemáticas, en qué podemos utilizarlas en el día a día. La valoración responde a la percepción que tienen las personas de las matemáticas. Aún unos la aprecian, otros la detestan, cada quien tendrá su percepción sobre las matemáticas. Y la responsabilidad da respuesta al compromiso que tienen las matemáticas en el desarrollo social y cultural, en el avance de las personas. Lo hablaré desde espacios educativos, sociales no educativos. Aquí menciono que todas la función, la valoración y la responsabilidad fueron identificadas por las mismas personas en su cotidianidad. Y las conclusiones a las que se llegan son, 1. Desde los chiquitos hasta los más grandes cuentan cosas iguales o diferentes. Los niños cuentan juguetes, dulces, lápices, cuadernos, mientras los adolescentes, que ya van adquiriendo más responsabilidades en sus hogares, cuentan días, cuentan los platos. Los jóvenes, que ya entran a ese mundo laboral, comienzan a contribuir en sus hogares, contando ya el mercado, qué hay que comprar, qué no. Mientras los adultos, que están en ese ajetreo de ir al trabajo, que tienen poco tiempo, indican objetos completos. Esta idea básicamente es la siguiente. Ellos, que llevan sus portas, sus comidas en la mañana, tendrán un porta para el arroz, un porta para el caldo, para la lenteja. Entonces no van a decir eso, un porta para el arroz, un porta para las lentejas, sino van a decir 1, 2, 3, listo, están completos los portas, me voy. Ah, no, falta el botilito donde llevamos el jugo. Son 4, están completos, nos fuimos. Los adultos mayores comienzan a contar objetos por entretenimiento, objetos que estén por ahí. También cuentan las cuadras para no perderse. Una idea interesante del contar es que con ello se puede aprender a bailar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esa relación del conteo y de entablar los números, el cuerpo y la música, las personas dicen que les ayuda a mover, a disfrutar el baile. Así no coordinan. Otra conclusión a la que se llegó fue, desde los chiquitos hasta los más grandes, juegan y lo relacionan con las matemáticas. Ven matemáticas en las escondidas, congelados, en el fútbol, en el parqués, en los sudokus, en juegos tradicionales como la bolirrana, el turmequé, allí identifican matemáticas. También a jugar con los gatos, ya trataré esta idea. La tercera conclusión a la que se llega, a la que llegan las personas, es que la salud también depende de las matemáticas. Hablemos de que todos montamos bici. Y es importante saber cuál es la medida ideal que debe estar el sillín. Sucede que si uno tiene el sillín muy bajito, puede deteriorar sus rodillas. A un largo plazo se sentirá estos efectos. Entonces, el conductor de bicicleta debe tener en cuenta qué tan alto, dependiendo de su estatura, debe estar el sillín. También se debe tener en cuenta la precisión del pie en el pedal. No se puede pedalear con el talón, se debe pedalear es con la punta, para no tener problemas a futuro. Y si se relaciona las matemáticas con el ejercicio, y también se relaciona las matemáticas con el ejercicio físico. Con las matemáticas se puede hacer correctamente un ejercicio. Pensemos en la sentadilla. Muchas personas no saben cómo hacerlo, pero si tienen referencia en que cuando se agache la pierna, cuando se doble, debe hacer un ángulo recto. La rodilla no debe pasar la punta, se debe sacar la cola. Y para otros ejercicios también es importante las matemáticas, en particular la geometría.
porque el triángulo, la circunferencia, son puntos de referencia para saber, ¿estoy haciendo bien un ejercicio o no lo estoy haciendo? Pues no todos contamos con un instructor a la mano. Los niños consideran que las matemáticas son muy importantes al cocinar. Ellos garantizan que aprenderán mejor si allí les explican con cantidades. Para hacer un chocolate, una de agua, 2 de leche y una pastilla. Así lo entienden muy bien y ellos lo agradecen. Para hacer un buen uso del dinero. Es un valor agregado que las matemáticas pueden dar al dinero, porque pues hay personas que no lo saben utilizar, tampoco saben que lo pueden invertir, y las matemáticas allí toman una valoración tan importante dentro de las personas que es importante detallarlo. Por último, dentro de estas conclusiones de las matemáticas en la sociedad está el localizarse, de entender cómo puedo llegar a cierto lugar, haciendo o entendiendo puntos de referencia dentro de la ciudad, cómo se localiza perfectamente, sin hacer uso de las aplicaciones. Las aplicaciones nos facilitan mucho el trabajo, ya lo hemos notado, pero las matemáticas también lo pueden hacer. Ya para terminar esta segunda parte, quisiera concluir de forma parafraseada lo que me trataban de decir las personas cuando me expresaban. Yo los invitaba a participar y ellos les daba miedo. Decían, no, me vas a corchar, no, es que yo soy malo en las matemáticas. Y la idea que ellos querían puntualizar fue la siguiente, y es que las matemáticas como construcción cultural deben estar cercanas al hombre y no perdidas en un futuro de utilidad inciertas. En la abstracción del colegio, allá se quedan, pero les generó como pánico. No es que las odien, simplemente es que son difíciles, no les supieron explicar. Pero en fin, concluyeron al final que las matemáticas son bonitas, las identificaron con su vida y ese fue el resultado, una buena conclusión. Ahora, como tercer y última parte, hablaré de las matemáticas de una persona invidente. La información que mostraré a continuación es producto de una entrevista que le realicé a una persona que no podía ver. Comienzo con una conclusión, y es: cuando no se tiene el sentido de la visión, las actividades matemáticas universales son mucho más evidentes que las personas que pueden ver y tienen todos sus sentidos. ¿Por qué? Me explica. Ella cuenta uno a uno el café que le echa al agua. No puede utilizar el reojo. También cuenta o trató de contar en el braille, identificando alguna particularidad que le llevara a entender esos símbolos que presentaban la hoja y el tacto. Pues no se le facilitó y lo dejó. También dice que cuenta en el Transmilenio, cada parada que hace un vehículo. Justamente el Transmilenio le ayuda de localización. Es un buen punto para ella desplazarse dentro de la ciudad de Bogotá. Y dependiendo de la estación, pues ella va a decir dónde queda al norte, dónde queda al sur. Para ello les facilita muchísimo las estaciones de Transmilenio su localización. Hablemos también del medir. Ella cose. Ella le gusta la modistería. Tiene algunas técnicas para medir. Utiliza la cuarta, aquella unidad que hablábamos, se puede establecer con el cuerpo humano. Utiliza la cuarta, cuando cose, pues siempre va comparando, me está quedando bien, entonces continúo, me está quedando bien, entonces continúo. Muchas veces esa comparación ha tenido errores y que ha tenido que hacer volver a comenzar. No siente que sea una pérdida de tiempo, más bien se anima y menciona que eso es el gusto por la modistería, y si uno no tiene esa habilidad, pues le hace, le intenta, no se desmotiva. La actividad de diseñar, ella la utiliza cuando, a partir del sentido, del olfato, del tacto y de la audición, recrea el mundo, recrea la realidad en su imaginación. Muchas veces ese diseñar deja por fuera objetos que son tan importantes que los identifique. ¿Por qué? En algunos momentos ella no identifica que hay unos objetos por ahí. ¿Y cuándo los identifica? Con el golpe. O cuando va por la calle y están en construcción y no colocan alguna señal de tránsito. Pues ella, ¿cómo lo identifica? Con la caída.
Esto aún así no la desmotiva y ella sigue localizándose dentro de la ciudad de Bogotá, contando y otras actividades más. Ahora vamos a hablar del jugar que ella hace. Ella juega con los gatos. ¿De qué forma? Ella y conjunto los gatos como que se deciden a jugar. ¿De qué forma? Ella trata de coger a los gatos y los gatos se escapan. Luego los gatos vuelven y luego se escapan. Pero en algún momento lo logrará coger. ¿Y cómo lo hace? Pues escuchando. Ella escucha las medidas. ¿Por dónde se puede acercar? ¿Por delante? ¿Por detrás? Localiza el gato. Es interesante esta idea. Y finalmente explica. Explica a las personas que le preguntan hacia dónde va. Y me por teléfono cómo son las matemáticas de una persona que no puede ver y que no tuvo la oportunidad de estudiar. Ella es mi tía y que en un principio también le dio miedo la entrevista sobre las matemáticas, se decidió y aceptó. Y la conclusión fue muy buena. Le gustaron las matemáticas cotidianas. Ya para terminar, quisiera generar una idea entre los participantes, entre los invitados, que consiste en cómo será el conocimiento matemático panhumano de las otras personas discapacitadas. Sería interesante saber cuáles son sus matemáticas. Gracias por su atención. Michael, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el espacio para realizarla. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Esas matemáticas cotidianas las han identificado en su vida? Adelante, Giovanni, por favor. Giovanni tiene una pregunta. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Michael por su bonita exposición. Y hablo en términos bonitos, si me permiten la palabra bonito, porque ahora ya entiendo cuando la gente dice las matemáticas son bonitas. Yo nunca había, no se me había ocurrido entrevistar. O sea, te felicito por la entrevista a tu tía, porque en verdad ahí es cuando uno se da cuenta que, o sea, me conmovió, porque ahí es cuando uno se da cuenta en verdad, cuando la gente dice que las matemáticas son bonitas. También resalto de tu trabajo, porque nos recuerda que, bueno, es mi opinión, que el papel como nosotros educadores matemáticos es usar esas 6 actividades universales que nos planteas y cómo relacionar la cultura particular, como dijo la profesora Morales, de determinados niños, porque hay que recordar que vamos a estar si hablamos de 42 niños, pero cada niño puede tener su propia manera de ver las matemáticas. Entonces, nuestro papel como educadores matemáticos es usar esas actividades para remodelar y después relacionar esa cultura particular con otra cultura. Y ahí hay la importancia de la etnomatemática que al inicio tú nos explicaste. No tenía preguntas, es para felicitarte por tu trabajo, en verdad, muy, muy bonito. Y podría pensarse para más adelante un trabajo de grado, no sé, Michael. Gracias. Gracias por tu apreciación, Giovanni. ¿Alguna otra intervención? María Fernanda, sigue. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, te escucho. Bueno, muchas gracias. Ante todo, sí, me uno al comentario del compañero Giovanni. Sí deseo, pues, felicitar a Michael por su agradable presentación. En realidad, yo muy alejada de las matemáticas, más bien cercana a la parte de los idiomas y su enseñanza. Pero sí me ha causado bastante emoción desde que conocí pues que Michael estaba realizando este trabajo, porque sí es una forma distinta de ver las matemáticas, es una forma lúdica, es una forma real, es una forma diaria de conocer, además que todo este recorrido por las comunidades indígenas también por las que él nos cuenta es algo que no nos poníamos a pensar, que las matemáticas permearan de una forma tan bonita y tan distinta a nuestra vida.
Por esa parte sería un comentario, y por la otra, tal vez puede ser una pregunta un poco repetitiva, pero que sí quisiera preguntarle pues a Michael, a la luz de este trabajo, de estos resultados, de esta indagación que tú nos presentas hoy, pues ¿qué enseñanza tú crees que te queda a ti como docente, como colega en formación? ¿Qué luces te da para poder enseñar las matemáticas? Es decir, ese trabajo, ¿cuál es su riqueza para ti en este momento? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, por la apreciación. Con respecto a la pregunta, uy, profe, uno se motivó, interesante escuchar a las personas, a los niños. Uy, yo digo, uy, esto es lo que verdaderamente yo quería en mi vida. Quería descubrir cómo piensan. No simplemente esa enseñanza, sino que uno también puede aprender de las demás personas. Tantas curiosidades que tienen las personas mm, que guardan y que son matemáticas, pero que no se comparten o no se saben que existen. Pero a través de estas entrevistas que realicé, yo me motivo y sigo motivado y quiero ser profesor y voy con toda. Gracias, profe. Tenemos más preguntas. Va primero Daniel y después Valeria. Bueno, Michael, simplemente lo mismo, felicitarte porque es un trabajo muy, muy bonito. Y nada más que preguntas son comentarios, adicional algunas cositas. Y es que, bueno, yo también alguna vez me pregunté lo mismo, cómo veían las personas discapacitadas las matemáticas, sobre todo los invidentes, porque una profesora también ahí de la universidad nos comentaba que tenía una compañera que era invidente también y que estaba viendo la materia de grupos y que ella tenía una facilidad de explicar pues, de lo que estaban viendo en ese momento en el tema, y que para ella era como más visible, más visible que lo que nosotros con privilegiados por tener todos los sentidos funcionando, lo podíamos hacer o explicar. Entonces en ese momento me surgió la pregunta de que si tal vez el hecho de tener el hecho de tener todos los sentidos hace que nosotros nos incapacitemos para las matemáticas. Es decir, el hecho de que ella tenga que recurrir, o sea, quitar la visión e imaginar las cosas, hace que se potencialice eso mismo, la imaginación, y vea cosas que están más allá, que para nosotros nos parecen obvias, o tal vez las obviamos porque el simplemente hecho de estarlas viendo no nos permite o no nos genera esa curiosidad de investigar más a fondo. Entonces fue algo que siempre me estaba ahí en la cabeza últimamente, que si tal vez somos nosotros los incapacitados por tener, digamos, estos privilegios, o sea, no investigar más sobre las cosas que nos están pasando frente a los ojos. Eso una cosa. Lo otro es que vi una vez un video de Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático derivando, creo que ya muchos lo conocemos, y él decía que hasta los bebés tenían implícita la noción de contar, porque les mostraban un par de imágenes o un par de objetos, luego se los escondían, mostraban nuevamente los dos, digamos, supongamos dos objetos, muestran dos objetos, el bebé los ve, los esconden, vuelven y salen dos objetos y pues él siente que no pasa nada. Pero cuando lo esconden y muestran solo un objeto, el bebé muestra como signos de alerta de que algo pasó. Entonces, digamos que esta noción de conteo es muy, muy intrínseca en el ser humano, y bueno, con estos experimentos, ¿no? Entonces es muy, muy bonito esto. Nada más es añadir eso, y Michael, gracias por tu presentación, muy, muy bonito. Gracias, Daniel. Igual a ti, ¿no? Interesante también las ideas que propones. Nos incapacitamos. La imaginación es tan importante en las matemáticas. Gracias, gracias por tus apreciaciones. Valeria, ¿puedes hacer tu intervención? Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una de las que entrevistaron. Diría que no solamente se hizo interesante el tema, sino que también la conversación que tuve con Michael. Admito que también me dio el susto que decía Michael, que algunas personas reaccionaron ante a ver si le ayudaban para hacer la entrevista. Y
pues quisiera preguntarles a ustedes también y a Michael que por qué creen que uno se asusta si le hacen como la entrevista a matemáticas, ¿por qué creen que uno toma esa reacción? Bueno, yo creo que esa reacción se toma por el modo en que nos han presentado las matemáticas, principalmente en el colegio, unas matemáticas algorítmicas que se tienen que obtener resultados correctos o si no, no vale, todo es tan precisión y se aleja de la realidad de esas matemáticas. Entonces creo que esa es una de las características por las cuales las personas pueden cogerle odio y también allí influye el profesor. ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención? Perfecto, entonces pues damos por concluida la ponencia. A todos muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias a Michael y a Natalia por la ponencia que nos han traído el día de hoy. Recuerden también que están cordialmente invitados a las demás actividades de la jornada. Hoy de 4 a 5 de la tarde tenemos la formación de ciudadanos desde la educación en matemáticas, un derecho para todos. Muchas gracias a todos por asistir. Buen día. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.